Hace 30 años, en un verano como este, yo me encontraba estudiando en UTEP y estaba en la biblioteca y estaba leyendo una página de un periódico local y la noticia era que unos bebés habían muerto por deshidratación. Y en la nota se asentaba que esto no era algo que solo había sucedido en una ocasión. En realidad era algo que sucedía cada año, porque en esa colonia y en algunas otras de Ciudad Juárez no había agua. Desde la biblioteca donde yo estaba, de UTEP, me asomé por la ventana y pude ver al otro lado de la frontera esas colonias sin pavimento, sin agua, donde los niños son, y en ese entonces eran víctimas de no tener agua potable, de que fácilmente sus alimentos o el agua se contaminaran por el polvo, por las condiciones de higiene. Y desde ese momento me empecé a cuestionar, bueno, ¿y qué se puede hacer? Yo estaba estudiando una maestría en ingeniería ambiental y para mí ahí empezó un reto muy importante para toda la vida. Luego me di cuenta de que este era un problema a nivel internacional, en todos lados es lo mismo. Si no hay agua potable, existe la posibilidad de que se contamine el agua, de que los niños se enfermen, les provoque una diarrea, eso genera deshidratación y se mueren, particularmente los menores de 5 años, que son los más vulnerables. Pero bueno, también muchas otras enfermedades se desprenden de esta falta de agua potable. Y si es un problema en todo el mundo, bueno, pues yo así me asumía, ¿no? Los ingenieros debemos de solucionarlo. ¿Cuál es la situación en México? Pues fíjense, en México vamos muy adelantados porque con los objetivos del milenio que pretenden precisamente erradicar la pobreza, erradicar los lugares donde no hay agua potable y saneamiento para las personas, pues vamos muy bien, porque resulta que México ya cumplió los objetivos que se marcaron en el año 2000. Tenemos un 92% de cobertura de agua potable. Eso se oye muy bien, ¿no? Es como cuando en la escuela nos sacamos un 9.2, pues oigan, pues ya, ¿no? O sea, lo demás es vanidad, como dicen. Y sin embargo, fíjense que ese 8% de mexicanos que no tienen acceso al agua potable equivale a 9 millones de personas. Ahí es cuando la cosa cambia. A veces los porcentajes esconden realidades. Y luego, cuando nos quedamos en los números, tampoco nos damos cuenta de que no son números, son personas. 9 millones de personas no tienen acceso al agua. Lo que quiere decir que tienen problemas, riesgos de vulnerabilidad, como los que tenían los niños que aparecían en la nota del periódico, y que pueden morir por un asunto de una enfermedad, una deshidratación, sobre todo en lugares como estos, donde los calores son los que recibimos como cada verano, ¿no? Temperaturas altas que nos hacen más vulnerables. Pues a lo largo de mi carrera yo empecé a ver ¿y qué se puede hacer para tratar de resolver eso? Fíjense nada más algo que encontré. El mapa de la derecha nos dice cuáles son, en rojo ustedes pueden observar los lugares más marginados del país, donde están los índices de pobreza más agudos. Y luego, si se fijan en este mapa, este es el mapa donde están los lugares que no tienen agua en México. Y curiosamente ustedes pueden ver que muchas manchitas rojas de aquel lado corresponden a las manchitas rojas de este lado. Y si nos acercamos a nuestro estado, a Chihuahua, ustedes pueden ver la mancha que está roja aquí y roja allá, la más al norte del mapa, pues eso es la Sierra Tarahumara. Y efectivamente,
Ahí es donde existen más problemas de falta de cobertura de agua. Y la razón es, pues hasta cierto punto normal desde la perspectiva de los ingenieros, ¿no? Cuando todo está plano, pues es más fácil llevar tuberías y llaves y bombas y todo y cuando la gente está junta, pues es más o menos fácil llevar agua potable, ya sea que se extraiga de un pozo, que se traiga de un río o de una presa o lo que sea. Pero en la sierra, como la gente vive entre cañadas, en las laderas o en los lechos de los arroyos y a distancias muy largas separadas, pues entonces ahí no funcionan esas soluciones tradicionales de ingeniería. Cuando yo empecé a ver esto, dije, bueno, a ver, yo he convivido con especialistas, quizás los más importantes, no, de hecho, los más importantes ingenieros que se dedican al agua en México. Gente muy reconocida incluso a nivel internacional. Y una vez yo le preguntaba a uno de estos doctores y le decía, doctor, ¿cómo vamos a resolver el problema de la gente que no tiene agua, la gente en el medio rural, en la sierra, etcétera? Y me decía, no, Oscar, eso lo vamos a resolver cuando ellos se vengan a vivir a las ciudades, porque en las ciudades pues sí les podemos dar agua y drenaje y todo eso. Y fíjense que en cierta medida tenía razón, porque cada vez hay menos comunidades rurales, cada vez crecen más las ciudades y efectivamente aumenta el porcentaje de gente que tiene cobertura de agua. Pero ¿y la gente que no va a venir a las ciudades? ¿Y la gente que va a seguir en las comunidades y en la sierra? Porque ese es su lugar. Ahí es donde yo empiezo a ver que podemos identificar una injusticia. Porque luego me puse a hacer otra investigación y dije, bueno, a ver, si nosotros proyectamos las condiciones actuales, las políticas, los presupuestos, lo que hace el gobierno, lo que hace todo el mundo para abatir el déficit de agua, ¿cuánto tiempo nos tomaría para que realmente pudiéramos tener, o para que estas personas, estos 9 millones de personas que hoy no tienen agua, tengan agua? Pues encontré que en el mejor de los casos tardarían 10 años o hasta 25 años en tener agua. Pues se dice muy sencillo, porque nosotros todos tenemos agua. Pero intenten, por ejemplo, durar 1 o 2 días sin agua en su casa. No se preocupen, no es tan grave, porque en esas comunidades pueden durar meses sin agua. Y claro, no se van a morir de sed, tienen que ir a buscarla a donde exista, a un aguaje, a un pozo o escarbar para tratar de obtener el agua. Esa es la realidad de 9 millones de personas en México. Y entonces fíjense que la solución de ingeniería esta de los pozos y las tuberías, curiosamente es parte del problema, porque no nos permite pensar en soluciones para resolver el problema a los que no tienen agua. Porque las soluciones están dadas para las personas que sí tenemos agua, en los lugares fáciles en donde se puede resolver, en donde sí hay dinero, donde hay costo-beneficio. Entonces, la primera idea que yo quiero plantearles es, necesitamos cuestionar las soluciones que aparentemente son soluciones, porque los problemas ahí están. Cuando nosotros ubiquemos un problema, lo primero que hay que hacer es, ¿y por qué las soluciones que se han tratado de implementar no funcionan? Quiero confesarles que en mi carrera yo era uno de esos ingenieros. Yo también llegué a pensar, pues sí, o sea, ¿qué están haciendo allá? ¿Por qué se van a lugares donde no hay servicio de agua? ¿Por qué están Sí, yo también lo pensé, yo también soy ingeniero. Bueno, vamos a pensar ahora en otra idea. Les voy a platicar de la historia de Francisca. Francisca, yo la conocí hace poco menos de un mes. Ella es Francisca, está a la entrada de uno de los 2 cuartos que es su vivienda. Ella vive en una comunidad que me impresionó mucho el nombre, porque ella vive en Seguarachi, que se compone de 2 vocablos rarámuris, que quiere decir el lugar de la tristeza. Esta habitación de Francisca, ustedes pueden ver que no tiene techo o tiene techo parcialmente. Ven allá los costales colgando y bueno, pues ahí estábamos platicando Francisca y yo y otras personas con las que vivía.
La otra mitad de su casa es donde ella, es su habitación, sala, comedor, cocina, todo. Y esta otra habitación, fíjense lo que tiene en esa habitación. Esos son los garrafones que usa Francisca para conseguir agua. Y esa es la carrucha que utiliza para traer el agua. Si no hay agua, como en esta época en la sierra, ella tiene que caminar 1 hora y media para traer el agua. Y si no hay agua y si se contamina el aguaje y no puede sacar, entonces tiene que escarbar en el río para tener agua. Entonces fíjense, la mitad de su vivienda está dedicada a lo que yo considero una metáfora de su vida. La mitad de su vida se dedica, o quizá más, a conseguir el agua que necesita para vivir. Francisca es una viuda, tiene 15 años viuda, sus hijos ya no viven con ella, vive sola, su marido se murió, y eso es lo que hace Francisca. Esa es su vida. Así es como van los rarámuris caminando para hacer sus cosas. Y esa es una manguerita de donde le llega el aguaje a veces. Y entonces ahí juntan cacerolitas. Bueno, pero vamos a hablar de las soluciones. Esta es una vivienda típica de esas comunidades tarahumaras, las láminas o las tablas detenidas con piedras. Hay una solución que son las cosechas de lluvia. Y estas básicamente lo que hacen es que aprovechan el agua de lluvia, se canaliza a través de esos techos, se va por los tubos, se filtra y se va a un almacén. Y ahí está una familia de tarahumaras que construyeron su casa con el apoyo de una organización no gubernamental que les facilitó las láminas y la tubería y el tambo. Y entonces ya tienen agua. El agua, esta es una solución alternativa. Como esta, hay muchas otras soluciones. Por ejemplo, en la sierra, fue un ingeniero japonés hace algunos años, y se puso a escarbar en el suelo, porque sabe que en los lechos de los ríos a baja profundidad hay agua, e instaló unas bombas de mano que no necesitan energía eléctrica. Y entonces todavía están funcionando las bombas. Y él fue ahí a la Tarahumara, instaló esas bombas de mano, y la gente puede utilizar y sacar agua en otras comunidades. Y les puedo hablar de tecnología, de energía solar, de captura de humedad en el ambiente, muchas maneras alternas de cómo resolver este tipo de problemas. Pero les digo rápidamente otra historia, la historia de Juan Carlos, de Julio, de Marcelo, que son los técnicos que les ayudan a los demás rarámuris a construir estas cosechas de agua. Ellos son rarámuris, son bilingües. Uno es nieto del Premio Nacional de Ciencia y Arte, Erasmo Palma. Otro es papá de un ultramaratonista que va a ser corredor en las Olimpiadas. ¿Y cuál es la clave de estos muchachos, de estos técnicos que están ahí? Son gente comprometida con su comunidad y están ahí. Este es el otro factor importante, estar ahí. Hay un muchacho de Sinaloa que se fue porque quería ayudar a los indígenas y tiene 10 años ahí. Iba a ir por 1 año y ahí se quedó. Ahí conoció a su hoy esposa, que también era una enfermera que llegó a la sierra también a hacer su servicio y ahora ya tienen una familia ahí. La gente que está ahí. Entonces, esas son las 3 grandes ideas que yo quería compartir con ustedes y que a mí me parece, al menos a mí, me ayudan a festejar estos 30 años de esta primera pregunta. Todos tenemos la capacidad de ayudar a solucionar un problema, una injusticia, una situación de estas, con una regla muy sencilla. La primera, hay que cuestionar las soluciones que todo el mundo dice que son las soluciones, porque si no, no habría ese problema. La segunda, no piensen en números, en porcentajes, piensen en personas. Esas personas tienen problemas y de todo tipo. Yo les estoy hablando del agua, pero hay personas que tienen soledad, hay personas que están enfermas, hay personas que son migrantes, hay toda clase de problemas y todos tenemos capacidades para ayudarles a resolverlas. Pero la tercera condición que se necesita
para resolver esos problemas o esas injusticias es estar ahí. Hay que estar ahí. Muchísimas gracias.